Martín Presneda con nosotros. ¿Cómo le va, Martín? Bienvenido. ¿Todo en orden? ¿Cómo andás? Gusto. ¿Todo tranquilo? Un gustazo. gustazo. Gracias por venir. No, por favor. Bueno, yo hice una presentación acerca tuya. Me quería quedar con esto que es tu perfil de tu Twitter. ¿Sos tuitero? ¿Le das mucho al Twitter o no? Le doy bastante. Te veo más en el Twitter que en cualquier otra red social. Es la que más me entretiene. Ahí te entretenés. Sí. Más de la rosca, más rápido, así, por ahí. Sandrito maneja el tema en las redes, me pregunta muchas veces, pero en realidad la única que más o menos me contiene en mis ansiedades, porque viste que debe tener mucho que ver con todo eso, ¿no? Cuestiones de ansiedad, está la fanpage, está el Instagram, pero el Twitch sí, soy el que más. ¿Tenés ansiedad de decir cosas? Muchísimas. Claro, todo el porque tiempo. Twitter es un gran lugar para decir cosas. Exactamente, y cortas. Y creo que yo soy muy larguero en las respuestas y Twitter me obliga a 140 caracteres. Totalmente. Bueno, un poco más, un poco menos, pero sí, te obliga a ser expeditivo. Exactamente, sí. A ver, legislador provincial, jefe del bloque Córdoba Podemos, lo decía en la presentación, secretario de Derechos Humanos de Cristina, abogado por los derechos humanos y por siempre militante de Hijos. ¿Qué significa Hijos en tu historia, la organización Hijos? Es un antes y un después en tu vida prácticamente, ¿no? Sí, totalmente, porque fue la posibilidad de encontrarme con quienes habían pasado lo mismo y desde la tragedia individual al tránsito de la tragedia colectiva, digamos, la dimensión del horror que de alguna manera nos dio la comprensión de que quien había sufrido había sido el país, la democracia, y no nos había pasado a cada uno de nosotros. Vivir en la infancia, la adolescencia sin tus padres, en la comprensión de que era irremediable y que de alguna manera no poder saber por qué había pasado eso, por qué te había tocado vivir esa vida, por qué esa vida ya iba a ser para siempre, en tanto nunca más ibas a tener mamá ni papá, y que no había reparación alguna posible. ¿La justicia no alcanzaba? No alcanzaba ni alcanza. Sin embargo, creo haber sido uno. Te lo pregunto porque uno nunca sabe, ¿no? Uno siempre ve, traigámoslo a algo menos trágico, pero trágico al fin, que puede ser un accidente de algo que sucede en la vida cotidiana. Cuando uno pierde a un ser muy querido, por la razón que fuere, vamos a ver de pronto un tiroteo, y uno pierde a un ser querido, un accidente de tránsito, a donde hay un responsable. Uno siente que el pedido de justicia alivia, que se haga justicia alivia. Es una idea, ¿no?, formulada de alguien que no lo ha vivido. En tu caso, ¿sentís que el hecho de que se haga justicia no es suficiente? Yo creo que la justicia, tal cual la concebimos en las sociedades occidentales, es una suerte de racionalización del ojo por ojo, la ley del talión. Por eso nunca las cárceles pudieron ser para resocializar en Argentina. La idea de justicia que tiene la sociedad argentina es una idea de castigo. ¿Y cuál es la idea de justicia que vos tenés? Y debe ser una idea reparatoria, que no existe aún. Es un ideario muy difícil de lograr, en tanto la ausencia es irreparable. Lo que no es irreparable es vivir en una sociedad en donde la libertad, la posibilidad de desarrollarse, de expresar las ideas, sea parte de un cotidiano, porque a mis viejos en definitiva los secuestran, los desaparecen, se apropian de un hermano mío por ser parte de la oposición política al gobierno militar. Entonces, la única forma de reparación posible que yo he tenido en mi vida fue, a pesar de construir esas memorias, verdad y justicia, y los juicios y condena como garantía de no repetición, es justamente poder garantizarle a la sociedad el futuro y a mis hijos que nunca más les vuelva a suceder esto, digamos. Es lo único que nos redime de alguna manera la ausencia tan dramática de haber vivido una vida en donde de tan chiquito nos arrancaron a nuestros padres, ¿no? A ver, te llevo ahí, y me quería quedar en esta foto. A esta hora, esto no sé en qué fecha lo publicaste, pero bueno, está en tus redes. A esta hora, hace 41 años, destrozaron mi familia secuestrando a ellos que son tus padres. Ellos son tus padres, ¿verdad? Sí, mi papá y mi mamá. Mira qué jóvenes, ¿no? ¿Vos qué edad tenías? 2 años y medio. La misma edad que hoy tiene mi hijo. ¿Qué sabés de ese acontecimiento? Asumo que no recordás nada del acontecimiento como tal. He tenido la posibilidad, digamos, de recuperar el momento más trágico, que es cuando ingresan a la casa
rompiendo todo, con un nivel de violencia espantoso. ¿Vos estabas? Sí, yo estaba. Y a mí me secuestran también con mi hermano. Nos secuestran, nos llevan al estudio, nos tienen secuestrado como 5 horas. ¿A qué estudio? Mi viejo era abogado, un abogado laboralista. ¿Y tenía el estudio en su propia casa? Tenía el estudio, no, en otro lado. Por eso nos secuestran a nosotros, a mi mamá, a mi hermano, a mí. Nos llevan, mi mamá embarazada de 6 meses, y nos llevan hasta el estudio jurídico de mi viejo, y ahí nos tienen en una ratonera esperando hasta que mi viejo se entregue, sabiendo que nos tenían de rehén a nosotros. Por eso ahí, bueno, nos tuvieron mucho tiempo hasta que mi viejo llega, se entrega y ahí se lo llevan a eso. ¿Tu padre antes de llegar sabía que estaban pasando ustedes esa situación o llega sin saber en qué se iba a encontrar? En la reconstrucción supimos que él sabía, porque había hablado por teléfono con la mujer del socio de mi viejo, había ido por el departamento, y ese operativo había sido un operativo que había 5 o 6 horas en la cuadra de... ¿Vos recordás algo de ese día o este relato alguien te lo reconstruyó? Recuerdo el momento cuando muchas personas ingresan rompiendo la puerta y tengo la imagen de mi vieja arrastrada a los pelos de un montón de personas que la maltrataban. ¿Nunca más volviste a ver a tu madre ese día? Nunca más. ¿Y a tu hermano? Nunca más. A mi hermano Ramiro sí, con él me crié, pero mi hermano apropiado todavía no lo encontramos. Pero ¿te consta que tu madre dio a luz, digamos? Sí, claro, hay testimonios diciendo que dio una nena a luz. Sí, generalmente. Y aparte hay testimonios donde a mi vieja la cuidaron para que tenga la nena. Qué difícil. ¿Y cómo siguió tu vida después de eso? Tenías 2 años y medio. ¿Quedaste secuestrado o te ha sido muy difícil. De ahí se van, se llevan a mi viejo, se llevan a mi vieja, se llevan al socio Carlos Bossi y nos dejan a mi hermano y a mí con un amigo que se había hecho pasar por cliente en el estudio. Y de ahí, bueno, mi vida empezó a ser muy complicada. Yo, la verdad, muchas veces me miro en mi hijo y digo, no sé cómo hice, digamos, cómo Yo encontré, a ver, esta foto, ¿no? Ella fue como una tía, por lo que leí. Sí, ella me crió, ella fue como mi mamá. Así andaban esos años difíciles. Hacía poco que habíamos fundado hijos, yo estudiaba Derecho. Mirá el pelo que tenías, Martín. Sí. Y laburaba como pintor en obras, militaba como loco intentando desatar ese nudo en la garganta. Ella fue, ¿qué era? ¿Hermana de quién? De mi mamá. Porque ahí a mi hermano nos separan, porque mi viejo era único hijo. Me llevan a mí con un primo, a mi hermano con otro primo, de ahí va mi abuela, la madre de ella, Otilia, claro, que fue una de las fundadoras, abuela de Plaza de Mayo en Córdoba, y nos traen a Córdoba. Y acá vivimos hasta los 4 o 5 años que me llevan a Catamarca, ya a vivir con ella, por suerte, donde nos hemos criado con mi hermano con mucho amor, con esa familia, ¿no? O sea que has hecho gran parte de tu vida en Catamarca. Sí. ¿Y la militancia política, ideológica, llega a tu vida a partir de estos acontecimientos de manera casi inevitable, ¿no? O sea, es como que esto estuvo siempre en vos. ¿O en algún momento no? Siempre. O sea, de muy joven ya tenías esto. De muy joven, yo obviamente criado en una familia muy politizada, claro, pero yo cuando llego a ser presidente del centro estudiante en mi escuela en Catamarca, la matan a María Soledad Morales. Mirá. Y ahí rápidamente con todos mis compañeros formamos la JUCA. Y esa juventud de estudiantes secundarios nos metemos de lleno a organizar Marcha del Silencio en ese momento muy difícil. Y la verdad, bueno, que ahí empiezo yo como de alguna manera a transitar ese camino de militancia y también de violencia que habían generado mis viejos y todo eso. Hay una Marcha del Silencio, la número 23, donde la policía dispara a matar a un pibe que cae casi muerto al lado mío, y eso a mí me llevó a traspolar en la historia de mis viejos y toda esa circunstancia, que a partir de ahí, a los 15 años, yo decido estudiar Derecho, justamente por esa intolerancia a la impunidad que yo vivía, ¿no? ¿Y ejercés al día de hoy como abogado? Exactamente. ¿Y qué tipo de causas trabajás y demás? Y bueno, después de que yo me recibo, ingreso como abogado de hijos y familiares a todos los juicios de lesa humanidad. Sí, claro. Después de hecho, a ver, quería ir por acá, por ejemplo, para relacionarlo. A 10 años del primer juicio por delito de lesa humanidad en Córdoba, esta es una foto que subiste. Estaba Menéndez ahí también en esa foto, ¿no? Sí. Estuvo en fuerte ese primer juicio muy fuerte. Digo porque no sos solo un abogado, sos un abogado atravesado por
por los crímenes de esta historia, de estos tipos que están sentados ahí. Exactamente. Soy una persona atravesada por esa historia donde hice todo lo mejor que pude para poder encontrar justicia para mi vida, para mi historia, pero también para la del país. Y después me toca ser secretario de Derechos Humanos de la Nación y estar en todos lados y representar al país en el mundo. ¿De qué año a qué año fuiste secretario? Del 2012 al 2015. Que después en 2015 ya asumo, 2016 asumo ya como legislador acá. ¿Y qué implicó ser secretario de Derechos Humanos? ¿Qué hace un secretario de Derechos Humanos en Argentina? Cuando tiene compromiso con las víctimas, tiene demasiada tarea. Desde Memoria, Verdad y Justicia, que implica realmente la construcción, el diseño permanente de políticas de Estado para mantener vigente la memoria de un pueblo como garantía de no repetición. Esto significa sostener todo lo que fueron sitios del horror, construir las garantías pedagógicas de no repetición, o sea, el nunca más. A partir de ahí, acompañar y querellar en todos los juicios de lesa humanidad. Y también, por lo menos, la concepción que yo tenía, que esta idea de memoria, verdad y justicia, ya que se desarrollaba en la Argentina, construyan desde ese caso argentino, como un caso emblema a nivel internacional y nacional, construir las garantías de cumplimiento de derechos en todo este proceso virtuoso que ha sido ampliar derechos. ¿Qué quiere decir esto? Incluir sectores vulnerables. Yo empecé a trabajar con los originarios, empecé a trabajar el tema de violencia en género, empecé a trabajar con todas las personas que fueron víctimas y también sobrevivientes de la guerra de Malvinas. Empecé a trabajar sobre un universo, básicamente el tema de violencia de género fue determinante. Pueblos originarios, movimientos campesinos, digamos, dos sectores que sin duda han sido parte y han sido excluidos durante muchos años. Sí, más allá del proceso militar del 76, digamos. No, claro, el tema de la identidad de género, por ejemplo, que también, si vos tenés una lectura de la realidad, fueron todos perseguidos por la dictadura también. Por lo tanto, sin duda, la exclusión social ha sido y es parte de una agenda del Estado de Derecho en donde yo me comprometí en ese momento a trabajarlo con mucha fuerza e hice todo lo posible por lograrlo, ¿no? Martín, hago un consejo y la seguimos, dale. Dale. Bien, seguimos con Martín Fresneda. Martín, me meto en este tuit, pusiste: mi única y verdadera motivación, es sumar la mayor cantidad de votos en Córdoba para que el 10 de diciembre festejemos el triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Esto lo publicaste el 23 de junio, no hace tanto tiempo. ¿Crees que realmente tiene posibilidades Alberto Fernández y Cristina en las próximas elecciones? Sí, claro que sí. Claro que sí, porque durante todos estos años la disputa real fue una disputa sobre quién se posicionaba a construir una alternativa a Macri. Y creo que realmente Cristina lo ha logrado desde ese lugar de una resistencia, de una convicción, de tener un electorado que la respeta, que no retrocede en ese sentido, y creo que Alberto abre a un diálogo. De hecho, fíjate vos, incorporarlo a Massa y construir un frente de esta naturaleza, sin duda nos da la posibilidad, no la garantía, la posibilidad. ¿Y de qué depende que esto suceda? Que esto que vos, digamos, es tu motivación hoy, se transforme en un hecho. Mira, dependen de muchos factores. Creo que el más importante es que pueda llegar el mensaje a cada uno de los argentinos y argentinas que verdaderamente han visto frustrada su expectativa en Mauricio Macri. Yo sé que no es fácil. Mauricio Macri no ganó las elecciones por 10 puntos, ganó por un punto. Y esa circunstancia puede ser, sin duda, revertida en tanto podamos tener un diálogo distinto con los argentinos. Y ese diálogo distinto tiene que ver con la posibilidad y las expectativas que tengan en función de ver en Alberto una continuidad de lo que en algún momento sucedió y también al mismo tiempo aprendió por las autocríticas que el mismo Alberto ha hecho. Y ese proceso que hizo Alberto junto a Cristina tiene que ver con un aprendizaje de la historia. Ahora, la alternativa a eso que ha sido Mauricio Macri, que verdaderamente ha mentido y ha frustrado todas las expectativas de un montón de electorado, que no quiere decir que esté mal, no quiere decir que esté mal él en las encuestas ni en su electorado, digo. ¿Por qué a pesar de la coyuntura Macri sigue midiendo bien? Porque me parece que tiene un sistema
Primero, que le responde ideológicamente. Hay una porción de la sociedad argentina que ve en Mauricio Macri la representación de sus expectativas ideológicas. Por más que yo no las quiera ni las comparta para nada. Hay otro sector de la sociedad que ha visto en Macri en su momento una expectativa de cambio, continuando lo bueno que se había hecho. Ese sector se ha visto frustrado. Llámale el movimiento de trabajadores que en su momento fue crítico con Cristina y hoy están jugando con el Frente Todos, justamente porque criticaban impuestos a las ganancias, pero se llevaron puesto un montón de otros derechos más. Ahora, también veo que hay un sector de la sociedad argentina que sin duda está absolutamente abarcado y convencido por una concentración mediática importante, porque es innegable ver... Pero vos decís que lo mediático juega un juego importante. ¿Sabes por qué te digo? Muchísimo. Martín, Cristina ganó con el 54% de los votos, con todo el grupo hegemónico de comunicación de la Argentina en contra. Y sacó el 54% de los votos. Había muerto Néstor Kirchner. Vos decís que la muerte de Néstor contrarrestó el poder mediático. Ayudó muchísimo, no tenga la menor duda. Que cuando murió Néstor y quedó Cristina en esa circunstancia, y todavía no estaba frustrada las expectativas de la gente en el gobierno de Cristina. No estaba frustrada. ¿Por qué se frustró la gente con el gobierno de Cristina? Porque creo que hubo un desgaste también. Hubo un desgaste, la oposición, sumale los medios, porque me parece que es innegable. Si no, vos vas a pensar que Lula, que Correa, que el proceso latinoamericano no tiene que ver, hay una composición... Digamos, o sea, vos decís que hay una relación de todo con todo. No es casualidad lo que pasa en Brasil, en Estados Unidos, en Argentina. La composición de poder no es una casualidad. No tengan la menor duda, o vos pensás que a Correa le está pasando lo mismo porque es pura casualidad lo que le ha pasado a Lula y lo que le pasa a Cristina. O sea, hay una ¿Y tu afinidad con el kirchnerismo o con Cristina de dónde llega? Tu afinidad política e ideológica, digo. ¿A dónde te sentís identificado con ellos? Yo siempre he sido una persona que ha pertenecido al campo nacional y popular, he militado de muy chico, y mi viejo era peronista, mi viejo era una militante de izquierda. Yo milité en los organismos de derechos humanos desde que se fundó Hijos, ¿sí? Tuve un paso muy corto por la militancia ya en el Frente del Sur, en el 93 al 94, cuando se hace la alianza de Bordón con Chacho Álvarez, nosotros nos vamos. Y después yo me dedico a la militancia de derechos humanos. Yo en el 2004 lo conozco a Néstor Kirchner y la decisión de Néstor, que es una decisión con una voluntad y una vocación de incorporar esas banderas de derechos humanos como política de Estado, fue lo que a mí eso me te atrajo. Totalmente. Ahora, cuando estás en un asado familiar, reunión social de la índole que se te ocurra, sí, y te encontrás con alguien que es contrario al gobierno de Cristina y te sale rápidamente por lo que muchos hoy le critican, que es los hechos de corrupción, que desde los medios hemos conocido. ¿Qué respondés? Se robaron todo, fueron corruptos. Que la única expectativa que tiene el pueblo argentino es confiar en la justicia, digamos, porque, a ver, yo que soy un hombre de la justicia está como bien, abogado, pero está bien. Es muy complejo, lo de López es injustificable. Lo de los bolsos, decís vos. Por supuesto, es injustificable. Si vos no tenés cómo acreditar el origen de determinados fondos, sos un corrupto. Ahora, eso no quiere decir que todos se conviertan en corruptos. El gobierno de Mauricio Macri también tiene corrupción. Y sin embargo, digamos, no está bien que todos digamos esto es un corrupto. Hay transferencia, hay niveles de corrupción, de guante blanco que son distintos. Yo no soy una persona que justifico lo injustificable, pero sí soy una persona comprensiva de los procesos políticos. Ahora, la corrupción ¿Pensás que es casualidad que todos los gobiernos populares de Latinoamérica y la región son acusados de corrupción? Son acusados de corrupción porque justamente es una de las causales más fuertes, ¿sí?, que para la sociedad implica al momento de tener que juzgar un gobierno. La derecha siempre acusó de corrupción a los gobiernos populares, desde Juan Domingo Perón en adelante, pero siempre. O sea, no es casualidad esto, es una bandera que sin duda los sectores populares, después del gobierno de Mauricio Macri, hay que ver cómo se comporta la justicia, ¿no? ¿Cómo se comporta la justicia? Porque también estamos viendo hechos de corrupción inaceptables, como fueron inaceptables en el gobierno anterior, en el anterior, en el anterior y en el anterior y en el anterior. ¿Por qué elegiste no ocupar ningún cargo de cara? ¿Porque no te dieron espacio o porque realmente no lo querías? Sí.
Ahora mirá, porque yo he visto en lo que fue la elección provincial, me parecía, y yo venía planteando la unidad del peronismo, no me parecía que realmente nosotros tengamos que anteponer las expectativas personales frente a la posibilidad de la unidad nacional, una nueva unidad nacional que necesitábamos para ganarle a Mauricio Macri. Obviamente que en un montón de aspectos... ¿Pero qué me querés decir? ¿Que desde el kirchnerismo en Córdoba le quisieron dar un guiño a Schiaretti de cara a las próximas elecciones? Yo le di millones de guiños. Por mi parte, en el rol que yo cumplí, llamé a la unidad del peronismo 1000 veces. Y este Schiaretti que hoy decide jugar al medio, o por lo menos no jugarse para ningún lado, ¿cómo te repercute? ¿Cómo te lo tomás? No, obviamente que también uno tiene expectativas de que el otro te responda, pero también yo creo que... ¿Vos esperabas que Schiaretti...? Yo esperaba que Schiaretti juegue un poco más fuerte con la alianza que nosotros representamos. Lo que pasa es que el gobierno de Cristina con Schiaretti no tiene buenos recuerdos de Schiaretti y de Cristina. Sí, bueno, pero uno no puede guiarse por los rencores del pasado, porque también Cristina puede decir lo mismo con Schiaretti, digamos. Sí, sin embargo, uno desanda todos esos caminos y tiene que realmente hacer el esfuerzo como dirigente para poner los intereses de los cordobeses y de los argentinos. ¿Y por qué no integrás lista de candidatos a diputados? ¿No hubo lugar para vos ahí? ¿Preferiste que no? Mirá, me pareció por lo menos... ¿Fue conflictiva el armado de esa lista? Sí, yo soy apoderado y ocupé más un lugar de tratar de cerrarla la lista más que pelear por mi lugar. Yo sabía, era consciente que los lugares eran pocos, que existía la posibilidad de que yo integre la lista en los primeros lugares, me dieron lugar en la lista y yo decidí dar un paso al costado para lograr la unidad, porque estaban quedando compañeros y compañeras afuera. Ahora... yo me puse a disposición de la conducción nacional y cuando digo me puse a disposición creo que no es momento de crítica, no es momento de andar protestando. Si era necesario que yo dé un paso al costado, lo di. Y lo di y estoy convencido que tenía que darlo porque si no, de alguna manera no cerraba la unidad que hacía falta. Un gesto que en la política no es muy común, ¿no? No es muy común y tampoco es retribuido. Es frustrante en ese sentido, porque no veo tampoco una retribución para decir, che, este tipo dio un paso al costado, se salió de la lista, no participó tampoco en la lista de Unión por Córdoba, ni tampoco en la lista que quería llevar adelante Carro, en la elección nacional también dio un paso al costado. Muchos piensan que muchos dirigentes todos somos iguales y que no andamos peleando por los cargos, yo no soy así. Ahora, ¿no tenés miedo que el exceso de buenas voluntades de tu parte te termina excluyendo del todo de esto? No tengan la menor duda. No es miedo, yo creo que te excluye. Excluye, te va excluyendo, sin duda. Esto es como, en la política es como en la vida, el que no llora no mama, parece, ¿no? Parece que es así. Parece que es así y obviamente que yo me doy contra una pared porque muchas veces uno cree que es necesario. Y a veces puede uno convertirse en un sujeto necesario en la historia de una provincia. Yo hice muchas cosas importantes de manera colectiva con muchos compañeros. Y bueno, hay espacios que se dan el lujo de dejarme afuera a mí, o eventualmente no llamarme, no convocarme. Y hay otros que me convocan también para que yo ya no pertenezca a este espacio. Claro. Yo creo que en la política uno tiene que estar muy convencido porque también cuando uno es una persona decente, cuando uno no tocó una moneda, sino todo lo contrario, intentó que al momento de tomar decisión la moneda se distribuya. ¿Sí? Cuando uno es una persona que confía en uno mismo, ¿sí? Tiene que tener una convicción muy fuerte. ¿Sabe por qué? Porque es muy ingrata la política. Es verdaderamente ingrata la política. Salvo cuando tenés la oportunidad de retribuirle a tu pueblo, a tu gente, ¿sí? Que te dé una altísima satisfacción. No siempre tenés esa oportunidad. Ahora, si yo me guío por otra cosa y no por estas convicciones, dejaría de ser yo y dejaría de ser útil para la gente. Yo creo que soy útil en la medida que yo tengo en sí mismo la convicción y la fortaleza y una fuerza superior que es la que a mí me guía para poder seguir adelante. Tengo una historia demasiado jodida yo en mi vida como para andar donándolo. Verdaderamente no me interesan los cargos. Sí me interesa que los que podemos tener la oportunidad de llegar a algún cargo, ¿sí? Honremos a la historia de nuestro pueblo, a nuestra propia historia, ¿sí? Y lo que a mí me frustra es que muchas veces uno hace esos esfuerzos y sin embargo los que siempre quieren ocupar tu lugar, ¿sí? Te empujan como si vos no hubieras hecho absolutamente nada. Pero bueno, es parte también de la frustración. Yo creo que hoy lo más importante es no hablar de los cargos, sino
ya hablar de los roles que uno tiene que asumir. Yo voy a seguir asumiendo un rol como militante en el lugar que me toque, ¿sí? Pero también sé muy bien ya a esta altura con quién voy a seguir y con quién no sigo nunca más, ¿eh? Por más que sean compañeros, guarda, por más que sean compañeros. Nosotros, como en todas las fuerzas políticas, tenemos grandes militantes, grandes dirigentes y también algunos miserables, ¿no? Hago un corte, Martín, chiquito. Ya venimos, dale, tu vida al alcance de mis dedos. Nos quedan unos minutos con Martín Fresneda en la última parte de este programa. A ver, Martín, dos cosas quiero ir puntuales que me quedaron antes de cerrar. Dale. Esta foto te encontré acá en tu casa, en el campo, en un patio, leyendo Sinceramente, el libro de Cristina. ¿Qué hay de interesante ahí que amerite que nos sentemos a leer ese libro? Autocrítica. ¿Autocrítica de Cristina? Sí. ¿Sí? Sí, totalmente. Ah, lo que pasa es que hay que saber leerlo. Hay que saber leerlo. Cristina parece que está hablando ahí, ¿no? Parece realmente que está hablando, pero me parece que hay muchos puntos en clave autocríticos, muy autocríticos, ¿sí? Y otros muy por encima, ¿no? En algún punto la crítica mía es que falta otro libro para, de alguna manera, puntualizar algunas cuestiones. Puntualizar algunas cosas, sí, son tocadas algunas cosas bien por arriba, pero los puntos que ella quiso mostrar y expresarse, creo que ha sido autocrítico. Yo, bueno, que lo he vivido de adentro. También, ¿no? Muy bien pensado también. El libro no es casualidad. Ha hecho una pseudo campaña en todos estos meses, presentándolo en diferentes lugares. Muy astuto, sí. Muy claro. astuto, ¿no? Muy astuto. Lo que pasa es que hay muchos que pretenden que Cristina se autoflagele, no que se autocritique. Y eso es distinto. Sí, sí. Y bueno, es muy autorreferencial el libro. A mí me gustó, pero bueno, muchas veces en algunos capítulos esperaba más, en otros me sorprendió. ¿Vos tenés relación con Cristina directa, indirecta? Sí, cuando tengo la oportunidad. Yo soy una persona que sé muy bien los roles que tengo que ocupar y sé muy bien cuando no hay que joder, digamos. ¿Tenés un buen concepto de ella, más allá de...? Sí, tengo un buen concepto. Porque he tenido vínculos con ella como secretario de Derechos Humanos, he trabajado con ella y verdaderamente siempre Cristina me ha respetado mucho y me ha dejado una libertad de acción y se ha manejado con mucho afecto y mucho cariño con nosotros, más allá de lo dura y exigente que era. Había domingos que me llamaba a las 8 de la mañana para que le dé explicaciones de determinadas cosas. Imagínate, yo salía joder un sábado, me volvía loco. Sí. Eso no se lo perdono a Berbisky, que hasta que me di cuenta que era por las notas de Berbisky los domingos a la mañana, en página 12. Entonces. O sea, Berbisky cuando decía que Cristina dormía mucho y que iba a la tarde a trabajar, ¿y eso? No, es porque Berbisky los sábados siempre salían las notas de Berbisky los domingos a la mañana, y en una época empezó a ser crítico con la política de derechos humanos. Entonces, bueno, Cristina se enojaba y me llamaba para preguntarme de qué se trataba esto, lo otro, de lo que estaba publicando Berbisky, ¿viste? Gracias, Martín. Por la favor. Verdad que muchísimas gracias. Gracias a vos, hermano. Un gustazo conocerte, a tu disposición para lo que necesites. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Martín, señores, sean felices, ríanse, vivan la vida con alegría, que no cuesta absolutamente nada. Nos vemos en la próxima. Chao.